Jueza de la Corte Nacional de Justicia notificó la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Segundo debate del proyecto de ley económico urgente será este martes a partir de las 16 horas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Presidentes de la República y la Asamblea Nacional presentaron en Esmeraldas Plan Integral de Seguridad y Progreso para la zona fronteriza. Regulación del Internet y el rol de la Defensoría del Pueblo a debate al interior de la Comisión de Derechos Colectivos en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Amigos, saludos cordiales y sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este lunes 18 de junio de 2018. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, también a quienes nos siguen por redes sociales y por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información que marca esta jornada. Iniciamos contándoles que para este martes, a partir de las 15 horas, está convocada la sesión del Pleno número 523 para el segundo debate del proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe por unanimidad el viernes pasado. Luego de 27 días de análisis, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de fomento productivo. Será este martes a partir de las 15 horas. El documento, que fue aprobado con 8 votos por la Comisión de Desarrollo Económico, mantiene el capítulo relacionado con la remisión de intereses, multas y recargos. Aprobamos un informe por unanimidad. 8 de los presentes votaron a favor de este proyecto. Eso muestra el compromiso que tienen los asambleístas por el Ecuador. Respecto de los cambios incorporados, la mesa legislativa incluyó a los sectores de la pequeña, mediana y microempresa dentro del proceso de remisión de intereses. Se benefician las personas naturales y las personas jurídicas. Según el informe, los deudores de la banca pública también podrán acogerse a la remisión de intereses. Inclusive pues podrían cancelar en un plazo doble al plazo inicial de la deuda. Pero los asambleístas Mauricio Proaño y Sofía Espín dijeron no estar de acuerdo con el documento, por lo que presentaron un informe de minoría en donde se plantean observaciones como la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si el dinero que se gana en el Ecuador, el 95% se sacó fuera y el 5% se pudo, por lo menos con el ISD, tener en el país. Así que yo no considero que se debería eliminar ese impuesto. Mientras que los asambleístas María Mercedes Cuesta y César Ron esperan que con la iniciativa se dé paso a una reactivación de la economía. Si vamos a ayudar a los más chicos, era importantísimo tener esa información. Hoy el Banco Nacional de Fomento y Liquidación nos ha dado la información. Esta es una ley que debe promover justamente la inversión. En total, el proyecto de ley quedó con 59 artículos, 13 disposiciones generales, 21 transitorias y una final. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente a propósito de este tema, en nuestro segmento de entrevistas dialogaremos con el economista Jaime Gallegos. Jaime Gallegos, economista, docente en la Pontificia Universidad Católica de Quito, analista y experto en temas económicos. Economista, buenas tardes y bienvenido a TVL Noticias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido a este espacio. De inmediato, conocer de primera mano una primera mirada respecto de esta iniciativa que remitió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Bien, lo están llamando programa económico, ¿no? En el marco del programa económico. En el marco del programa económico. Yo creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata de una situación que aparentemente es técnica, pero es profundamente política. ¿Qué quiere decir eso? Que desgraciadamente en el país los grandes grupos económicos
han logrado presionar al gobierno para que el programa que perdió las elecciones salga adelante. El programa que usted puede mirar punto por punto, el programa se está cumpliendo. Esto es más o menos, digamos así, en el argot político, ¿no es cierto?, que es como que Guillermo Lasso ganó las elecciones y le ponga de ministro de Economía a Rafael Correa. Es terrible. Entonces, desde el punto de vista de la política ecuatoriana, de la economía política del Ecuador, digamos, no sé, una buena parte de los votantes, por lo menos la mayoría que votó por el presidente Moreno, ¿no es cierto?, yo creo que se siente defraudado porque estas medidas no son las medidas que ganaron las elecciones, para ponerlo en el orden de prelación, digamos, en relación a esta presión terrible de los grupos, de los grandes grupos económicos. Ahora, si usted confía que el programa económico, porque no es un programa económico propiamente dicho, no hay medidas fiscales, no hay medidas monetarias. A ver, pero el proyecto de ley en su título habla del fomento productivo. Fomento productivo. Ajá. Usted me dice, el camino al infierno está lleno de rosas. De buenas intenciones, dice. De buenas intenciones. Usted puede decir lo que quiera y en la realidad, ¿cómo se va a cumplir? ¿Atracción de inversiones también? Los hacedores de política hablan de atracción de inversiones. Y yo les pregunto, ¿a dónde? ¿A dónde van a venir las inversiones? ¿A la gran minería? ¿A destruir este país? Como ya ha pasado en Colombia, en Perú o en otras partes. A eso va a venir porque usted no le va a hacer la competencia a los grupos, los mismos grupos empresariales que ya tienen tomada la economía ecuatoriana, para mal o para bien, digamos así, ¿no es cierto? Y estamos legislando para una supuesta venida o retorno de capitales, porque acuérdese que una de las cosas que no se ha tomado en cuenta, y creo que las autoridades no se fijan en aquello, es que el Ecuador es un exportador neto de divisas. Hay una fuga neta de capital. Organismos como el Fondo Monetario Internacional nos hablan de 30, 40 mil millones de dólares de ecuatorianos, de riqueza que se generó en este país, que la creamos todos, está fuera. ¿En algo se pudo frenar esta realidad o este hecho con la aplicación del impuesto? Del impuesto, por supuesto. Lo que pasa es que el error del impuesto no era selectivo. Si usted sacaba 100 millones, por decirlo así, deberían cobrarle un 20%. Si usted sacaba $10,000, no tendrían por qué cobrarle el impuesto, ¿no? Tendría que ser prorrateado y selectivo. Eso no se hizo. Eso es lo que debería hacerse. Pero desgraciadamente este programa que supuestamente fomenta las inversiones, los mismos hacedores de política nos están diciendo que debemos confiar que esto va a ocurrir en 3 o 4 años. Y yo les pregunto, y a los ecuatorianos debemos preguntarnos, ¿y las medidas de corto plazo? Las que deben arreglar el déficit fiscal, el problema de la deuda, ¿ya? Que no es un problema menor, es un problema mayor en la economía ecuatoriana ahora, más que nunca. ¿Cómo, por ejemplo, hemos venido salvando los muebles de la crisis del petróleo? Con deuda, ¿no es cierto? Así es. Desgraciadamente. ¿Qué hace el último ministro de Economía? Dice, vamos a endeudarnos. Fue en estas últimas semanas, habló con las autoridades del Fondo Monetario, los grandes organismos internacionales que dan el visto bueno, de alguna manera, del programa económico. ¿Y qué recibió el gobierno? La negativa. No podemos endeudarnos, al menos en Wall Street no podemos endeudarnos. Y si nos endeudamos, nos endeudaríamos unas tasas gigantescas. ¿Cuál es la salida frente a esta realidad? La única salida, fíjese, por eso le digo, el programa económico, a lo mejor, vamos a decirlo, demos crédito, funciona en 3 o 4 años. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con la economía ecuatoriana? Le doy una cifra. Y las reservas ecuatorianas que estaban en más o menos sobre los 4,000 millones, hoy están en los 3,200 millones. Y cada mes que pasa nos vamos comiendo la reserva a 500 millones. Cuando llevemos al tope de los 2,000, porque ahí está el tope, porque ya no se puede gastar el dinero, ya no habría liquidez en la economía, ¿qué hacemos? Necesitamos dólares y no podemos endeudarnos. O sea, esto no es un programa económico que ayude a la recuperación de la economía en este semestre, lo que falta del año, para el siguiente año
y para terminar el gobierno. Son medidas de muy largo plazo. Y ojalá, digo, como buen ecuatoriano quisiera tener también la expectativa que tienen las autoridades, yo sé que la tienen, ya no hablo de malas intenciones, sino que evidentemente estas medidas no favorecen a mejorar la economía en el corto plazo, que es el gran problema que tenemos. Correcto. Esto en el marco de este análisis respecto del plan económico implementado desde el Ejecutivo. Volviendo al tema central del proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica, hay un sector de legisladores que han cuestionado esta iniciativa porque aducen que a quienes benefician son a las grandes empresas, al sector privado, pero a un grupo reducido. En esta línea se pronunció usted al inicio de esta entrevista. ¿Cómo se evidencia justamente este análisis en cuanto a cómo ha quedado este informe luego de la discusión al interior de la Comisión de Desarrollo Económico? Mire, se ha hecho un poco extensivo, como veíamos en el reportaje inicial, ¿no es cierto? Un 40% de cambios respecto del informe para primer debate. Sí, pero vamos a ver qué es lo sustancial. Lo sustancial es que si usted le va a pedir dinero a los organismos internacionales, le van a decir, ¿y usted cómo va a pagar? Y si yo reduzco los ingresos del Estado, es imposible endeudarse. O sea, le van a decir, usted se queda sin trabajo, le dice el banco. ¿Cómo me viene a pedir crédito si se queda sin trabajo? ¿No? Entonces hay que solucionar el problema de los ingresos. Y ahí está el punto, digamos, fundamental de la ley, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos exonerar de impuestos, de tasas y de multas, que más o menos, digamos, no es una cantidad irrisoria? Estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares de exoneración. Para que nadie proteste, lo han hecho extensivo, por ejemplo, a los deudores. A los deudores del Banco Nacional de Fomento de Liquidación, a créditos educativos y becas. ¿Cuánto es eso? Dígame. Unos cuantos millones de dólares. Lo que pasa es que eso es una estrategia, usted debe verlo también. Y lo vemos claramente. Si los mismos argumentos de los legisladores iban en ese sentido, ¿no? Para un poco maquillar que no sean los grandes grupos beneficiados, extendamos un poquito hacia allá, que a lo mejor les sirve a esa gente también. Hay que ser claros. Pero esta remisión de intereses, multas y recargos no aplica en este caso al capital como tal. No. Pero eso no es lo sustancial. Pero es que ustedes fíjense en la deuda. Fíjense en la deuda que tienen. A nosotros somos la clase media, hay que decirlo claramente. Nosotros nos cobran el impuesto a la renta cada mes y no podemos fallar. Y si nosotros fallaríamos en eso, nos cae enseguida un juicio coactivo. Nosotros estamos presos de esa situación. Quienes se liberan de eso, eso es lo que se llama, y muchos economistas, que yo les llamo de derecha, neoliberales, ortodoxos o del mainstream, incluso están opuestos a esta medida. Muchos economistas ecuatorianos. No se puede dar un incentivo perverso. Una legisladora, recuerdo que en las discusiones, ¿no es cierto?, se veía y dice, bueno, es que ha habido varias exoneraciones tributarias en el tiempo. Anteriormente. Vamos a ver si son los mismos, porque si no se vuelve una práctica. Entonces, esto es lo que se llama un incentivo perverso. Claro que es un incentivo, pero a mí me deben garantizar que si usted no me paga a mí 30, 40 millones de dólares, vamos a decir, yo soy un deudor del Estado y no voy a haberme beneficiado de eso, tengo que garantizarme de que voy a hacer inversiones. ¿En dónde? No está. No tenemos. O sea, no hay una garantía de que este aflojamiento, llamamos a ver, de las finanzas públicas vayan a ser efectivos creando empleo. Bueno, sí, está de acuerdo, tengo que hacer inversión, pero tengo que mostrarle al Estado, como se han hecho en muchos países. Le pongo un ejemplo, Chile, por ejemplo. Ha tomado medidas, pero siempre y cuando invierta de nuevo y genere producción y exportaciones, en el caso de Chile. Si usted va a hacer una remisión condicionada, si se quiere. Exactamente. Pero tiene que condicionarse, porque si no, usted le deja libre y después de 3 o 4 años vuelve a hacer lo mismo y se vuelve una práctica. Bueno, hay un plazo establecido perversa, ¿no?, justamente dentro del proyecto de ley para que no se puedan volver a beneficiar en el caso de que simplemente a futuro una medida como esta. Y dígame, ¿ese plazo no se puede cambiar en el futuro? Entonces, es posible. Es posible, entonces es posible, es posible. Entonces, yo creo que aquí debemos ser sinceros. A los ecuatorianos lo único que le puede quedar al gobierno son 2 salidas.
en el cortísimo plazo. Las reservas están cayendo. La liquidez de la economía pone en peligro la dolarización, porque si usted saca más dólares de lo que entra en la economía, ¿ya?, es gravísimo. Entonces usted tiene que tomar una medida. No quieren subir los aranceles a techos de la OMC, o sea, la OMC no protestaría. Diría, perfecto, ecuatorianos, háganlo. De hecho, el Fondo Monetario, cuando estuvo, me acuerdo, el ministro Carlos de la Torre, el Fondo Monetario aplaudió esa medida, subir los impuestos a una serie de, digamos, ahí de importaciones, me parece que eran 300 y pico de partidas, ¿no es cierto? Entonces, esa medida era aplaudida por el Fondo Monetario, fíjese. No, hasta ahora no se lo ha tomado. O hacemos eso, que creo mucho, porque los grupos de presión no van a querer eso porque van en contra del espíritu de esta ley. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que o nos van a subir el IVA, porque no queda de otra, o van a tener que endeudarse con China, porque no hay otro prestamista a nivel internacional. Usted puede endeudarse en Londres, que es el otro mercado financiero importante, el europeo, digamos, el circuito europeo. Pero ya muchos países latinoamericanos lo han intentado y le han dado muy pocos resultados. Entonces, es Wall Street o China, o sube los impuestos o sube las importaciones. No hay otra salida. A su juicio, entonces, estas medidas a corto plazo deberían ir encaminadas ¿hacia dónde? Eso, arreglar la economía en el corto plazo para que el Estado, si quiere realmente fomentar la producción, tiene que tener lo que se llama un equilibrio fiscal. Pero un equilibrio fiscal significa, desgraciadamente, endeudarnos. O sea, no hay otra salida, digamos. ¿Todo así es negativo al interior de este proyecto de ley economista o hay elementos que son positivos? Por ejemplo, durante el primer debate pudimos escuchar en Comisión General a varios actores del sector agricultor productivo del país y ellos exigían ser tomados en cuenta en cierta medida dentro de esta iniciativa legal y sobre eso la Comisión de Desarrollo Económico incorporó a este sector, a este grupo. Efectivamente, o sea, hay lo que nosotros llamamos los pequeños productores, las pymes, ¿no es cierto? ¿No? Que algo de provecho sacan, pero, ojo, la economía es un circuito. Y si el circuito lo cortamos desde el Estado, las principales compras públicas, ¿dónde se hace? A las pymes. Entonces, si cortamos el circuito del dinero público, por ejemplo, este año no se han hecho inversiones importantes. Entonces, se corta el circuito, lo que se llama el efecto multiplicador del gasto del Estado. El principal desbeneficiado de esto son las pymes. Ahora, hay que compensar, y en eso aplaudo lo que se ha hecho, digamos así, ¿no es cierto? Es que hay necesidad de compensar a un sector que es menos competitivo, más débil y que genera empleo. Acuérdense que las pymes generan prácticamente entre el 60 y el 70% del empleo privado en el Ecuador. Estamos refiriéndonos también en cierta medida al sector de la economía popular y solidaria. También incluyéndolos. Entonces es muy importante que se haya tomado en cuenta ese sector, ¿no? Es muy importante. No, digo, aplaudo porque de lo contrario estaríamos haciendo todos los deberes al revés, ¿no? Cuidado con la dolarización, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos, disculpe la propaganda, la visita del famoso economista australiano Steve King, que es el que predijo la crisis del 2008 de las economías, un economista fabuloso, está en varias universidades del Ecuador, y le hemos preguntado, hemos conversado con él, ¿no es cierto?, que lo difícil que es para el Ecuador salir de esta coyuntura, pero es que hay que apuntarle a la coyuntura. Este proyecto es de largo plazo. Podemos confiar, pero a mí me tienen que decir a dónde van a llegar las inversiones. Correcto. Para reactivar la economía. Si usted me dice, vea, el ciclo político no coincide con las medidas, ¿sí o no? Tenemos 3 años en curso. Y a partir del 3er año están los resultados. Tengo que hacer política económica para gobernar en estos 3 años. Correcto. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado y por su análisis en el espacio de entrevistas aquí en Televisión Legislativa. Nos ha acompañado el economista Jaime Gallegos.
Vamos con otros temas. Atención, la jueza Daniela Camacho acogió el pedido de la Fiscalía y vinculó al expresidente Rafael Correa dentro del proceso que investiga el supuesto secuestro del activista político Fernando Balda. La magistrada impuso como medida cautelar la presentación del exmandatario cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Luego de escuchar los elementos de convicción y las medidas de prevención solicitadas por el fiscal general Paul Pérez, la jueza Daniela Camacho decidió notificar la vinculación penal del expresidente Rafael Correa por el presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Bogotá, Colombia, y resolvió que Correa se presente cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador. El fiscal había solicitado la presentación periódica ante alguna autoridad consular y la colocación de un dispositivo electrónico. Sin embargo, estas no se acogieron. El abogado del expresidente Rafael Correa rechazó el accionar de la jueza y adelantó que apelará su decisión. Pero la Fiscalía dio una alternativa. La presentación periódica podía haber sido cada mes o cada 6 meses, o pasando un día o cada semana en una delegación extranjera. Eso era lo justo, lo pertinente, lo equilibrado. Rafael Correa será investigado como presunto autor mediado de asociación ilícita y secuestro. El fiscal argumentó que este se dio en el 2012, cuando él ostentaba el cargo de presidente de la República. Además, dio a conocer de un documento de Contraloría sobre un examen especial a la Secretaría de Inteligencia, donde se encontró 2 cheques destinados a la operación secuestro a nombre de uno de los agentes de inteligencia detenidos en Colombia. De su parte, el abogado del acusador insiste en que tienen todos los elementos para probar que fue crimen de Estado. Vemos que existe todo un aparataje del Estado que es capaz de llevarnos a cometer un delito. Y vamos a poner, creo que un ejemplo práctico, ¿no? En este caso, si es que las órdenes, como nosotros creemos y deberemos demostrar, partieron de Carondelet, es bastante sencillo para el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, como es la DGI o la SENAIN, disponer no solo la localización de una persona en otro país, sino además el desplazamiento de agentes y el financiamiento de secuestradores, que además eran secuestradores y sicarios. La aplicación de las medidas cautelares rige desde el lunes 2 de julio. En caso de que el expresidente Rafael Correa no se presente, la jueza podría ordenar la prisión preventiva. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y para conocer detalles justamente a propósito de esta cobertura esta tarde en la Corte Nacional de Justicia, vamos a mantener un breve diálogo con nuestra compañera Lorena Espinosa, periodista de los medios legislativos. Te damos la bienvenida, Lorena. Qué gusto que nos acompañes en este espacio. Cuéntanos, se supo que hubo incidentes en el marco y luego de la audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia. Así es, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. A la 1:30 empezó la audiencia tal y como estaba previsto, pero antes ya se pudo visualizar a algunos ciudadanos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia que estaban respaldando al expresidente Rafael Correa, y luego, como tú lo dijiste, se evidenciaron algunos altercados a la salida. Los altercados principalmente era para los periodistas. Estaban lanzando piedras y huevos, lanzaban en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, luego de la decisión de la jueza de vincular al expresidente Rafael Correa, y sobre todo lo que causó reacción y molestia en la gente fue la aplicación de esta medida cautelar de que él se presente cada 15 días en Ecuador como una petición de la Fiscalía. Y es que ahí cabe destacar justamente que el expresidente Rafael Correa actualmente reside en Bélgica. De ahí es que, como tú lo señalas, se desata toda esta discusión y molestia porque cada 15 días tiene que presentarse en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué se dijo al respecto de lo que tú pudiste escuchar? La medida solicitada de inicio de la Fiscalía fue que él se presente ante una autoridad consular en Bélgica. Y luego sorprendió, luego de 30 minutos, que la jueza pidió que se suspenda la sesión, y cuando se retomó, sorprendió a todos la decisión de ella en dictaminar esta medida cautelar de que él se presente cada 15 días, pero en Ecuador, porque dijo que no aplicaba ante ninguna autoridad, que eso no tenía constancia en la legislación ecuatoriana, entonces que él tenía que presentarse en Ecuador porque también tiene domicilio en este país. Entonces, frente a esta decisión, claro, hubo malestar por parte del abogado en la defensa de Rafael Correa, y él lo que supo explicar, pidió a la jueza que
se pueda rever. Que se revea estas medidas cautelares. Sin embargo, ella, lo que se dio fue, al inicio, ella dijo que venga desde el 25 de junio, es decir, desde el próximo lunes. Luego el abogado solicitó que por favor pueda pensar esta medida y ella lo que dijo, está bien, vamos a dar una semana más, y se fijó desde el 2 de julio. Ahí lo que él explicó es que afectaría al ejercicio de la profesión que el expresidente actualmente labora en el sentido de dictar charlas magistrales, mantiene un programa también, se dijo, sí, todo esto se presentó como parte de la documentación. Certificado, sin embargo, no se hizo válido porque no constaba con la certificación correspondiente. Entonces, esta documentación no fue tomada en cuenta en esta audiencia y, por ende, claro, el abogado presentó su malestar diciendo que económicamente significa bastante que el expresidente tenga que venir a Ecuador a presentarse cada 15 días. Y por eso apelará a la decisión de la jueza. Además de los simpatizantes y militantes que estuvieron en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, hubo también legisladores y exasambleístas que estuvieron al interior de la sala siguiendo esta audiencia de vinculación penal del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo ellos asumieron esta decisión de la jueza Daniela Camacho? Bueno, ahí fue algo curioso. Quien encabezó como el público que respaldaba al expresidente Rafael Correa fue Ricardo Patiño, acompañado de Gabriela Rivadeneira y Paola Pavón, los mismos que encabezaron la semana anterior la marcha previo a la sesión de pedido de vinculación aquí en la Asamblea Nacional. Entraron pocos, no a todos los dejaron pasar y hubo molestias en el acceso a la sala. No a todos los dejaron pasar, entre ellos estuvo la asambleísta Marcela Guiñaga, Carlos Viteri, Juan Cristóbal Lloret, de los que recuerdo que no les dejaron ingresar, entraron unos pocos y claro, bueno, su reacción sí fue sorpresiva. Lo que ellos dijeron es que darán la cara y están confiados en la inocencia de Rafael Correa, y luego inmediatamente que se acabó la audiencia dieron una rueda de prensa con el abogado acompañado de los asambleístas. Pudimos revisar elementos en el reportaje que preparaste para esta emisión de noticias, desde la defensa, desde los militantes que estuvieron allí acompañando. ¿Se anunció algún tipo de acción? ¿Cabe alguna acción luego de esto que ocurrió esta tarde? Bueno, lo que se dijo es que van a apelar la medida cautelar de la jueza, y lo que ahora está en discusión, que no se contestó todavía, es si es que el expresidente Rafael Correa tiene nacionalidad en Bélgica, porque esto podría cambiar el cuadro, y ahora lo que se especula son los posibles escenarios a los que podría acogerse el expresidente. Ya sea un asilo, o si no viene, lo que la jueza ya adelantó es la prisión preventiva, que puede dictaminar la prisión preventiva en el caso de que el 2 de julio, que estamos ya a 15 días, él no se presente. Correcto. Nada más para finalizar este breve diálogo contigo, Lorena, volver al tema inicial con el que abrimos justamente esta breve entrevista. Así es, de los medios de comunicación. El análisis cabe ahí sobre el ejercicio de la profesión en coberturas como esta, ¿no?, que pueden resultar complejas. Sí, bueno, ahí no hubo discriminación, sea medio público o privado. En realidad creo que todos recibimos el mismo trato. Nosotros específicamente cuando llegamos con el camarógrafo sí tuvimos una cierta agresión por parte de un ciudadano que se paró frente a nuestra cámara y nos empezó a hablar en un tono un poco alto y no nos dejó hacer las tomas, y luego tuvimos que ingresar. Y a la salida fue aún más curioso porque nos tuvimos que salir por una puerta del costado, trepados en un tapial que colindaba con el registro civil, porque los ciudadanos no sabían lo que pasaba y con quienes se desquitaron que estábamos ahí dando la cara era con la prensa. Entonces tuvimos que salir por un costado para poder regresar a la asamblea. Gajes del oficio, pero sin duda experiencias que van sumando en esta profesión. Sí, claro que sí. Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestra compañera Lorena Espinosa, periodista de los medios legislativos, con quien hemos ahondado en detalles de lo que fue la cobertura esta tarde en la Corte Nacional de Justicia, cuando la jueza Daniela Camacho ha resuelto vincular penalmente al expresidente Rafael Correa dentro del proceso que investiga el presunto secuestro del activista político Fernando Balda. Seguimos con más información y en este mismo tema el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quedó en libertad provisional. Así lo confirmó el Ministerio del Interior a través de un comunicado difundido este lunes 18 de junio.
El exfuncionario, quien fue capturado en Madrid por la Interpol este domingo, es investigado por el presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. El comunicado señala que la justicia española, dentro de sus competencias, le ha otorgado medidas de libertad provisional que implican el retiro del pasaporte, comparecer diariamente ante un juez y la prohibición de salida del país bajo la condición de modificar las medidas si no fuesen cumplidas. La Secretaría de Comunicación explica que este procedimiento es ordinario y se da mientras continúa el proceso de extradición en el cual la justicia ecuatoriana reúne y presenta todos los requisitos para viabilizar el pedido. Luego de conocida la detención de Romero, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, ofreció una rueda de prensa en donde aclaró las condiciones en las que se detuvo este fin de semana al ex titular de la SENAIN. A las 5:36 hora de Ecuador y 2:36 hora de España, ¿no? En Madrid, en un lugar que se lo ha fijado como residencia de él, ¿no? Había una alerta roja que se activó en Francia el día sábado, me parece a la 1 de la madrugada, ¿no? Viernes amanecer, sábado, y la actuación de la policía allá en España ha sido sumamente rápida y eficaz. Esto nace de una solicitud de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, doctora Daniela Camacho, el 11 de junio del 2018, para que se haga la alerta roja en la Interpol. Nosotros habíamos pedido eso por medio de la policía y el Ministerio del Interior hace algún tiempo, pero recién amanecer sábado se efectivizó la alerta roja y ya el ciudadano en mención está detenido, ¿no? Y en otro orden de la información les contamos que este lunes en Esmeraldas se cumplió la presentación del Plan de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera Norte. En la cita participó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Clever Aranda estuvo en la cobertura y nos amplía la información. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, saludos cordiales desde Esmeraldas, ciudad en la que el presidente de la República, la presidenta de la Asamblea Nacional y varios ministros acudieron para presentar el Plan de Seguridad Integral para la zona fronteriza, que consiste en un trabajo articulado entre varias instituciones. De por medio estarán la educación, trabajos de obras de bienestar social, también lo que respecta a seguridad, no solamente militar, sino seguridad en todos los ámbitos. Dentro de este marco también la presidenta de la Asamblea Nacional sostuvo la importancia que ha tenido la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza con las leyes que se encuentra trabajando. Escuchemos. Se plantean hacer 3 marcos normativos, uno referente al tema de inteligencia, otra referente a la Ley Orgánica de Defensa y otra de seguridad del Estado. Por lo tanto, con estas 3 leyes nosotros vamos a dar una respuesta contundente desde el ámbito legal justamente para tratar estos temas. La presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, también mantuvo varias entrevistas en medios televisivos y radiales en la ciudad de Esmeraldas, donde se refirió a los trabajos de la Asamblea Nacional referente a varias leyes. Sostuvo también que los próximos días mantendrá una reunión con sus homólogos de Colombia, con los senadores, para tratar el tema de la frontera y pues encontrar soluciones conjuntas. Escuchemos. En esa línea, la Asamblea tiene un claro compromiso de apoyar desde el marco legal todas las acciones que fortalezcan la seguridad en esta zona, pero también la intervención integral, fortaleciendo los ámbitos sociales de educación que realmente generen cambios estructurales en la zona de Esmeraldas. En lo referente a la ley de fomento productivo, la presidenta de la Asamblea Nacional manifestó, por ejemplo, que los ciudadanos de Esmeraldas estarán exentos por 15 años del pago de impuestos. Esto beneficiará para que varios empresarios puedan venir a invertir acá en Esmeraldas, principalmente en el sector productivo, que mismo que se trasladará pues en progreso para los habitantes de esta importante zona del país. Escuchemos. También se marca un importante capítulo referente a toda la promoción de inversiones para la zona
provincias de Manabí y Esmeraldas, con algunos beneficios importantes para las empresas inversionistas que quieran invertir capitales en este sector, generando, lo que más nos interesa, fuentes de trabajo y empleo en esta zona del país. Los habitantes de Esmeraldas destacaron la presencia de la presidenta de la legislatura y del gobierno nacional para afrontar estos momentos difíciles que están viviendo, sobre todo por las situaciones de violencia que se han registrado en días anteriores en la frontera norte. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Continúan. Buenas tardes. Gracias a Clever Aranda con este reporte desde la provincia de Esmeraldas. Con esto nos vamos a una breve pausa. Al volver, más información. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información y les contamos que en la misma sesión de pleno convocada para este martes, el legislativo tratará dos proyectos de resolución. Uno sobre el Día Mundial del Refugiado, mientras que el otro guarda relación con un exhorto al gobierno nacional para ratificar instrumentos internacionales en defensa y protección de la Reserva Marina de la región. Son 7 artículos que contempla el proyecto de resolución por el Día Mundial del Refugiado, de iniciativa de la asambleísta por Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña. La iniciativa contempla unirse a la conmemoración global del 20 de junio, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2000. Reconocer que en la región el refugio es un tema sensible, que deben los estados dialogar en torno a soluciones permanentes. Exhortar a las autoridades de la República del Ecuador a que continúen defendiendo los principios internacionales de protección de los refugiados. Reconocer y reafirmar la plena vigencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Exhortar a la comunidad internacional y sociedad en general para replantear la necesidad de un mundo de paz. Incentivar la conmemoración de esta fecha y noticiar de la presente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. La representante de ACNUR en Ecuador, María Clara Martín, sostiene que la Asamblea Nacional ha trabajado estrechamente con Naciones Unidas. Tal es el caso de que es el único país de la región que cuenta con una normativa en materia de movilidad humana. Que han permitido avanzar en temas de refugio, en temas de asistencia a los migrantes retornados también. En fin, un montón de cosas. Yo creo que es muy temprano para hacer un balance formal. Lo que sí le puedo decir es que es una de las leyes más avanzadas en el mundo. En la misma sesión plenaria además se conocerá un proyecto de resolución por el cual se exhorta al Gobierno Nacional a que realice las gestiones necesarias ante los estados ribereños del Pacífico Sudoeste, que todavía no han depositado los instrumentos de ratificación del Acuerdo Marco para la conservación de los recursos vivos en el Alto Mar del Pacífico Sudeste, Acuerdo de Galápagos y su protocolo de modificación. Para ello, el Gobierno Nacional deberá implementar medidas adecuadas para evitar la depredación marina. La sesión plenaria 523 está convocada para este día martes a las 15 horas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación de iniciativa del Ejecutivo sigue su análisis al interior de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea. La mesa recibió este lunes observaciones desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco y de un ex vocal del Cordicom. La propuesta de reformas a la Ley de Comunicación de iniciativa del Ejecutivo generó críticas por parte de la vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, Daniela Salazar. Entre los temas expuestos habló sobre la regulación del Internet y los derechos digitales. Salazar en sus argumentos dijo que es un error regular un medio convencional a una red social. Ojo, no estoy diciendo que lo que suceda en Internet no tiene que ser regulado de ninguna forma. No, si es que alguien comete un delito a través de Internet, obviamente que esa persona tiene que ser responsabilizada. Si es que yo ofendo la honra de alguno de ustedes, seguro hay mecanismos también civiles. El carácter político sobre la Ley de Comunicación fue tema de Hernán Reyes, ex vocal del Cordicom, pues criticó los intentos de deslegitimar la norma, considerándole como ley mordaza. Es una ley de medios, lo cual no es cierto. Y segundo, que es una ley mordaza, lo cual podríamos sentarnos a discutir.
Ambos invitados también se refirieron a la eliminación de la Supercom y el rol de la Defensoría del Pueblo. Sin duda se le han encomendado una serie de funciones que casi hacen insostenible la labor de la Defensoría. Creo que más allá de no pretender en absoluto defender a Supercom, creo que hay que abrir una discusión que es sana para el país, sana para los ciudadanos. Para Reyes, la propuesta del Ejecutivo también tiene aspectos positivos, como el uso de principios deontológicos. Principios deontológicos que deberían ser de aplicación exclusiva y de ámbito exclusivo de los medios. Ya en el debate, la legisladora Yanine Cruz señaló que aún están temas pendientes como la seguridad para ejercer la profesión. En el momento de tener investigaciones como narcotráfico, corrupción, trata de personas, tengan la seguridad por parte del Estado. Para esta semana, la comisión prevé recibir a más representantes de la academia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Cambios a los términos de instituciones superiores, a su categorización, autonomía, entre otros aspectos, fueron incluidos en el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. El documento deberá ser analizado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Son 27 las observaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Entre los cambios, el presidente sugiere mantener en el articulado el término de institución o instituciones de educación superior en vez de universidades y escuelas politécnicas, así también de cambiar la palabra privadas por particulares, acorde al artículo 352 de la Constitución. El jefe de Estado propone eliminar de las funciones del sistema de educación superior la de categorizar a las instituciones de educación superior, estableciendo más bien la posibilidad de evaluar y acreditar a las IES, sus programas y carreras, garantizar independencia y ética en el proceso, además de garantizar el respeto a la autonomía universitaria y el cogobierno democrático y participativo. El presidente propone que son instituciones de educación superior las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, los institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como particulares, así como los conservatorios superiores. El jefe de Estado establece que los institutos y conservatorios superiores podrán tener la condición de superior previo a requisitos establecidos en la ley y la normativa que expida el Consejo de Educación Superior. Sobre la acreditación de los fondos, propone que los que correspondan a instituciones de educación superior públicas y universidades particulares que reciban asignaciones y rentas del Estado serán acreditados en las subcuentas de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. En caso de las instituciones de educación superior públicas, los saldos de las asignaciones comprometidas a planes y proyectos que se encuentren en ejecución y no fueren devengados a la finalización del ejercicio fiscal en curso, de manera obligatoria se incorporarán al presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, de manera que se pueda atender los compromisos para los cuales fueron asignados. El primer mandatario sugirió cambios también en temas relacionados con la remoción del cargo de las máximas autoridades de las instituciones de educación superior, los requisitos para el ingreso a las instituciones, entre otros temas. El documento deberá ser analizado por la Comisión de Educación y preparar un informe en el que recomienda al Pleno de la Asamblea el allanamiento o la ratificación del texto original. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Un nuevo pedido de juicio político suma a la Asamblea Nacional. Esta vez, la asambleísta Mae Montaño propone enjuiciar políticamente al ex procurador del Estado, Diego García. Según la legisladora, García incumplió en sus funciones al dejar al Estado en la indefensión en el caso Odebrecht. Tras los pedidos de juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, al Consejo de la Judicatura, al ex superintendente de la Información y Comunicación Carlos Ochoa, al ex contralor Carlos Polit y a la ex canciller María Fernanda Espinosa, ahora se suma uno nuevo, al ex procurador del Estado Diego García. El pedido lo hace la asambleísta ahora independiente Mae Montaño. Lo ofrecí y hoy lo estamos cumpliendo. Montaño explicó que entre las causales para el juicio político están el pronunciamiento de García respecto de la prórroga en funciones a 2 vocales del Consejo Nacional Electoral. El único organismo que tiene competencia para interpretar la Constitución y absolver consultas sobre la misma es la Corte Constitucional. Y uno se pregunta por qué razón el procurador se arrogó funciones si sabía muy bien que no podía hacerlo. Las otras 2 motivaciones son la delegación de la defensa del Estado ecuatoriano en el caso Odebrecht y en donde el ex vicepresidente Jorge Glass fue procesado,
así como el retorno de la empresa brasileña a Ecuador. Pero cuando se analizan los resultados de los múltiples juicios patrocinados por el procurador, el ex procurador ahora, Diego García, encontramos que por lo menos el 65% de estos juicios no tuvieron el mejor resultado para el Estado. La solicitud de juicio político cuenta con el respaldo de 37 firmas y más de 1.300 hojas. Será el Consejo de Administración Legislativa el organismo encargado de admitir o no a trámite la iniciativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro orden de la información, cerca de 3.000 personas mueren al año a causa de los accidentes de tránsito, mientras que cerca de 16.000 resultan heridas. Estas cifras fueron expuestas en la comisión ocasional encargada de reformar la actual Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. El objetivo de la comisión ocasional es entregar hasta el mes de octubre un proyecto de reformas integral a la actual Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. De ahí que los comisionados sesionan a semana seguida. La tarde de este lunes recibieron a representantes de diversas organizaciones no gubernamentales relacionadas con la seguridad en las vías. Nuestras propuestas obedecen al deseo de la vida, al deseo de salvar a los niños, al deseo de salvar a los jóvenes. Si no organizamos el transporte público, no vamos a mejorar la seguridad vial del país. Soraya Carrera, de la Fundación Corazones Azules, puso en evidencia las cifras que arrojan los accidentes en las vías. Son 2.900 muertos al año, son 30.000 siniestros, son 16.000 lesionados, son 60 muertos promedio a la semana. Por otro lado, la mesa legislativa recibió a Luis Rodríguez, quien denunció anomalías dentro del proceso de regulación de taxis. Antes de que inicie el proceso de entregar la documentación, me presenté a mi compañía a hablar con el señor gerente. Entonces él me supo manifestar que si tenía $6.000, encantado yo entraba al proceso y tomaban en cuenta mi carpeta y él se encargaba de hacer los trámites, el gerente. Según el cronograma de la comisión, los lunes recibirán observaciones y propuestas al proyecto de reformas, mientras que los días martes redactarán el informe para primer debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional recibe observaciones en el marco del análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro de la agenda de la sesión se prevé además la votación del informe para primer debate del proyecto de reformas al Código General de Procesos. Mariela Logroño está en la cobertura y nos amplía la información. Adelante. Gracias, muy buenas noches. En estos momentos la Comisión de Justicia recibe al decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Regional Autónoma Uniandes de la ciudad de Ambato. Esto para presentar sus observaciones en torno al tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Función Judicial. Saludamos ya con el asambleísta Franklin Samaniego, él es vicepresidente de la Mesa Legislativa. Asambleísta, en un inicio de la intervención del invitado ha dicho que obviamente no hay un asesoramiento claro sobre el error inexcusable, incluso que ha generado malas interpretaciones. Bueno, sí, efectivamente el decano de la Uniandes ha hecho el análisis profundo de tres temas fundamentalmente. Primero, el error inexcusable en relación a lo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial y de la resolución previa, el dictamen previo que tendría que haber de parte de la función de los jueces sobre la posibilidad de la existencia del error inexcusable y no como una competencia del Consejo de la Judicatura. Ha dicho que básicamente debe ser la Corte quien califique los causales. Él lo que ha planteado es que los jueces de alzada sean los que luego de las revisiones procesales determinen la existencia y pase ya al Consejo de la Judicatura para la sanción administrativa. En todo caso, ahí hay un debate, hay una propuesta, se ha hecho el análisis también del concepto de error inexcusable. Él ha increpado algunos elementos, ha planteado también la diferencia con el error judicial. Y me parece fundamental seguir abonando en el debate. La comisión ha tomado una postura, como ustedes saben, es mantener
la figura del error inexcusable. El doctor ha planteado la posibilidad de que desaparezca la figura de error inexcusable, del procedimiento o quién debería determinar el error inexcusable, y posteriormente también tratar sobre la sanción como una falta gravísima. Asimismo, ha planteado otro elemento fundamental como es el tema de las prácticas preprofesionales desde la academia, y ha sido portavoz de los estudiantes en el sentido de que no les parece adecuado de que ellos, luego de terminar sus años de la universidad, tengan que hacer un año de práctica preprofesional con un carnet provisional hasta cumplir este requisito. Efectivamente ha señalado de que la Constitución prohíbe cualquier trabajo gratuito. En ese sentido, nosotros hemos analizado y creemos que se va a mantener como está en este momento, como las no prácticas preprofesionales, sino más bien las pasantías que hasta el momento se vienen dando. Asambleísta, en breves minutos más, finalmente se va a aprobar este informe para el proyecto de reformas al Código de Procesos. Tal vez estaría completamente listo, hay que hacer algunos ajustes. Bueno, hay un tema que realmente sí va a causar un debate más profundo, como es la posibilidad de tener un nuevo recurso, que es el recurso de revisión en materia civil. Recordemos que en el Ecuador solo hay en materia penal. Temas que ya hemos consensuado, pero ahí hay algunos elementos. Lo que hay que recalcar es que el Código Orgánico General de Procesos ha sido un gran salto en la administración de justicia, la oralidad en materia civil ha sido un gran salto, un gran aporte para el desarrollo de los procesos y para la agilidad y eficiencia procesal. Ha habido un reconocimiento general. Pero que hay que hacer ajustes. Algunos ajustes pequeños en relación a la citación, en relación a la demanda, en relación a los recursos que son necesarios ya de la práctica y de la exposición que han realizado varios tratadistas y además profesionales del derecho. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia. Nosotros regresamos con ustedes con más información. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte y la cobertura en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Tiempo de una nueva pausa. Al volver, más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Este martes tendrá lugar en la Asamblea Nacional el encuentro Salvemos al Planeta, organizado por el asambleísta Jorge Yunda con el objetivo de analizar temas sobre el adecuado manejo de los desechos plásticos y sólidos y abordar también conceptos básicos del derecho ambiental. Mediante esta actividad se busca recoger ideas y aportes para incluirlos en el proyecto de ley orgánica para regular el uso de bolsas plásticas en el Ecuador. En la cita se abordarán aspectos y principios del derecho ambiental, los derechos de la naturaleza y de las ciudades para mantenerse en niveles mínimos de contaminación. En la Plaza Juan Montalvo de la sede legislativa, los personajes característicos de pueblos andinos se tomaron simbólicamente la Asamblea Nacional. El danzante, el Diablo Uma, los taitas y los músicos con instrumentos característicos como la guitarra, el tambor y la flauta dieron la bienvenida a la festividad del Inti Raymi, que marca el inicio del solsticio de verano. En este contexto, en la provincia de Imbabura, este martes se cumplirá este ritual. La legisladora representante de dicha provincia, Silvia Salgado, destacó los temas que son tratados en la Asamblea, siendo la interculturalidad uno de los ejes que marcan las propuestas. Tenemos una provincia turística, entonces aquí el mayor compromiso es eso, desarrollar la actividad productiva a partir, de lo que somos. Y yo no creo necesariamente que cuando se trata de leyes económicas hay que dejar fuera esto. Cuando se trata de leyes de la salud, están fuera la sabiduría y el conocimiento de nuestros pueblos. Cuando tratamos de educación, están ahí. Entonces, mire, en toda ley, este enfoque intercultural es necesario. Así lo establece la Constitución. Agenda de actividades.
Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 19 de junio a las 10 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional de Tránsito con la aprobación del Plan General de Trabajo para la elaboración de la reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. También a las 10:30, sesión de la Comisión Ocasional de Tránsito, esta misma mesa para el análisis y debate del eje temático de tránsito. 10:45, el asambleísta Jorge Yunda invita al encuentro Salvemos al Planeta. Será en el Salón José Mejía Lequerica del Palacio Legislativo. 14:00, sesión de la Comisión de Régimen Económico para resolver sobre la unificación de varios proyectos de ley. 15:00, sesión número 523 del Pleno de la Asamblea Nacional. Varios puntos dentro de la agenda: el himno nacional de la República del Ecuador, el trámite de un proyecto de resolución por el Día Mundial del Refugiado y Comisión General para recibir a María Clara Martín, representante de ACNUR en Ecuador, el debate de un proyecto de resolución por el cual se exhorta al Gobierno Nacional realice las gestiones necesarias ante los estados ribereños del Pacífico Sudeste que todavía no han depositado los instrumentos de ratificación del Acuerdo Marco para la conservación de los recursos vivos en la alta mar del Pacífico Sudeste, Acuerdo de Galápagos y su protocolo modificatorio. También el segundo debate del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Reiteramos, sesión de pleno número 523 para las 15:00. Anticiparles también al finalizar esta emisión de noticias, amigos, que para las 9:30 habrá una rueda de prensa del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte a propósito del proyecto de ley económico urgente con los incentivos tributarios para apoyo a los deportistas. Esta rueda de prensa será en la sala de prensa planta baja, Palacio Legislativo. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.